Drew Scott, a sus 46 años, luce saludable, activo y disfruta de una vida plena con su pequeña familia. Tiene una esposa hermosa y amorosa y un hijo que crece en los cálidos brazos de sus padres. La carrera de Drew como famosa estrella de televisión continúa floreciendo y recibiendo el amor del público de todo el mundo. Sus logros en el trabajo y la familia hacen que muchas personas admiren e incluso sueñen con tener una vida como la de Drew. Sin embargo, a pesar de encontrarse en circunstancias favorables en muchos sentidos, Drew Scott enfrentó una gran tristeza que nadie pudo ver desde afuera. Se trata de una tristeza secreta y profunda que no es fácil de compartir y que no se puede resolver con consejos vacíos o palabras de aliento de amigos y familiares. La tristeza de Drew surge de algo aparentemente simple, pero muy profundo en su vida familiar. Aunque su esposa, a quien Drew amaba mucho, siempre trató de traer paz a la familia, ella siempre estuvo preocupada, incluso obsesionada, por la salud de Drew. Esto hace que Drew se sienta frustrado y a veces sienta que lleva una carga mental sin saber cómo manejarla. Su esposa no era la única preocupada por la salud de Drew. Él mismo a veces enfrenta preocupaciones, aunque físicamente Drew mantiene buena salud y siempre está lleno de energía. Pero el amor de su esposa, ese cuidado y preocupación, dieron lugar a emociones indescriptibles en el corazón de Drew, como una ola subterránea siempre esperando surgir. Drew entendió que su esposa estaba preocupada por su salud, no porque no confiara en él, sino porque lo amaba y tenía miedo de perderlo. Esto hace que Drew esté aún más desconsolado, porque no quiere que su esposa se preocupe demasiado por él, y no quiere que ella tenga que cargar con una preocupación innecesaria en la vida. Sin embargo, esas mismas preocupaciones reflejan algo más profundo. Drew siente que no puede controlar todo en la vida, algo que siempre pensó que podía. Como hombre de familia, Drew siempre siente que debe ser el sostén de la familia, la fuente de aliento espiritual para su esposa e hijos, y quien crea seguridad y estabilidad para la familia. Pero la verdad es que, en un momento determinado, también es un ser humano con preocupaciones, con miedos inconfesables, sobre todo cuando son de salud. Drew no entendía los sentimientos de su esposa, y también entendía claramente que no podía hacer nada para aliviar esa preocupación, al menos no de inmediato. Cada vez que su esposa le preguntaba sobre su salud, cada vez que le aconsejaba que se hiciera chequeos regulares, Drew sentía que lo estaban poniendo a prueba. No podía mostrar debilidad, no podía dejar que su esposa viera que tenía miedo. Eso no se debe a que no crea en el cuidado de su esposa, sino a que no quiere añadir preocupaciones innecesarias a su vida. Su esposa, por mucho que lo ame y se preocupe por él, no puede comprender completamente la contradicción en el corazón de Drew. Por un lado, quiere que su esposa se sienta segura. Por otro lado, no quiere crear tensión o presión irrazonable. Fuerza sobre cosas que aún no han sucedido. Los problemas de salud son un tema delicado para muchas personas, no solo para Drew. Cuando un ser querido siempre está preocupado por usted, incluso si es una preocupación sincera, las personas aún pueden sentir que no pueden respirar, que no pueden escapar de la sensación de estar siendo monitoreadas y controladas. Drew, aunque sabe que su esposa solo tiene buenas intenciones, a veces se siente como si estuviera viviendo en una jaula, donde cada uno de sus movimientos es observado. Cada dolor o signo de fatiga es analizado e incluido en un centro de ansiedad. Esto hace que Drew se sienta limitado, incapaz de disfrutar cómodamente de la vida sin preocuparse por las reacciones de los demás. Sin embargo, Drew no puede ignorar los sentimientos que su esposa tiene por él. En su corazón siempre hay una gratitud ilimitada por el cuidado y el amor que ella les brindó a él y a su hijo. Cada pequeña acción de su esposa, cada consulta sobre la salud de Drew, muestra una profunda preocupación,
un amor incondicional que él no puede pagar por completo. Las veces que su esposa le tomó la mano, le dijo que comiera bien y se hiciera controles médicos regulares, todo lo cual hizo que Drew se sintiera afortunado de tener una esposa tan maravillosa. Pero en el fondo, todavía no podía evitar el sentimiento de culpa, al ver que su esposa tenía que preocuparse por algo que él no creía que valiera la pena preocuparse, o al menos no preocuparse tanto. Aunque el estado de salud de Drew no es grave, pequeños cambios en su cuerpo todavía preocupan a su esposa. Las veces que Drew se sentía inusualmente cansado o tenía dolores de cabeza leves, síntomas que normalmente podía ignorar, ahora su esposa los notaba meticulosamente y los atendía. Cada vez, Drew tuvo que encontrar una manera de convencer a su esposa de que no era nada grave, que solo eran problemas temporales, pero en lo más profundo de él, las preocupaciones de su esposa lo hacían sentir como si las estuviera enfrentando a algo incontrolable. La verdad es que Drew no puede decir con certeza si se mantendrá sano para siempre, y eso le hace sentir un miedo invisible sobre el futuro. Al final, Drew se dio cuenta de que su tristeza no era la falta de amor o cuidado de su esposa, sino la incapacidad de tranquilizarla. Sintió que no podía resolver su ansiedad, aunque entendía que su amor era sincero y surgía de una preocupación genuina. Pero cada vez que veía a su esposa cansada por la preocupación, Drew se sentía aún más impotente, incapaz de hacer nada para calmar esos sentimientos. La contradicción entre el amor, el cuidado y la ansiedad invisible es la fuente de tristeza que ha sufrido Drew todo este tiempo. La tristeza de Drew Scott es más que un simple sentimiento temporal de malestar o tristeza. Es una emoción compleja, una mezcla de frustración, ansiedad y sensación de falta de control. Aunque es famoso y tiene la vida que mucha gente desea, Drew todavía no puede evitar momentos en los que siente que vive a la sombra de la ansiedad, especialmente cuando enfrenta la ansiedad de su esposa. Cada vez que Drew veía los ojos preocupados de su esposa, cuando ella le preguntaba una y otra vez sobre su salud, las preguntas parecían simples, pero hacían que el corazón de Drew se ahogara. Claramente sentía que, cada vez así, su esposa no solo se preocupaba por él, sino que también tenía miedo de perder a la persona que más amaba. Esto realmente hace que Drew se sienta como una carga. Drew siempre quiere proteger a su esposa de preocupaciones innecesarias. Sabía que ella lo amaba, y él también la amaba mucho. Sin embargo, no sabía qué hacer para que ella se sintiera más segura. A veces, Drew siente que no es lo suficientemente fuerte para manejar las preocupaciones de su esposa. Piensa que debe ser una persona siempre resiliente y fuerte para que su esposa no tenga que preocuparse, para que pueda estar segura de cuidar a su familia y criar a sus hijos. Pero cada vez que su esposa le tocaba la frente, o cuando lo sentaba y le pedía que viera a un médico, Drew sentía que lo estaban controlando, como un niño que necesitaba protección. Esa preocupación hace que Drew se sienta cansado, como si tuviera que asumir dos responsabilidades: tener que cuidarse a sí mismo y asegurarle a su esposa que todo está bien. De hecho, aunque Drew ama mucho a su esposa y quiere que su familia sea siempre feliz, no puede evitar momentos en los que siente que vive en una jaula de cristal creada por su amor. Cada vez que su esposa le aconsejaba que comiera más sano, cada vez que le instaba a consultar a un médico, Drew sentía que lo estaban empujando más allá de su control. Es un hombre adulto, casado y con hijos, pero a veces tiene que afrontar la sensación de no poder escapar de preocupaciones que su esposa no puede ver. Las cosas que su esposa consideraba importantes y prácticas hacían que Drew se sintiera como un niño que no podía cuidar de sí mismo. La esencia de esta tristeza no es la ausencia de amor. Drew tiene claro que su esposa lo ama sinceramente, y nada puede cambiar eso. Pero ese amor tiene un gran peso. En sus momentos privados,
Drew sentía que vivía bajo constante vigilancia. Cada mañana, cuando se despierta, ve que su esposa le ha preparado comidas saludables. A veces, hay pastillas de vitaminas o ejercicios que ella le ha preparado. Todas estas cosas, si bien eran buenas para la salud de Drew, le hacían sentir como si estuviera viviendo en un plan predeterminado en el que no tenía libertad de elección. Esto no significa que Drew no aprecie las cosas que su esposa hace por él, pero a veces simplemente quiere tener la libertad de hacer lo que quiera sin tener que pensar en recordatorios constantes sobre su salud. Drew sabe que su esposa está preocupada porque lo ama, pero esa preocupación se convirtió en una presión invisible que pesaba mucho sobre sus hombros. No podía decir eso, porque si lo hacía, solo preocuparía aún más a su esposa. Cada vez que ella lo miraba con ojos llenos de asombro, Drew sentía una profunda tristeza en su corazón. No podía hacer nada para cambiar ese sentimiento. No podía hacer nada para que su esposa se preocupara menos. Pero lo que más duele a Drew es el hecho de que, no importa cuánto intente mantenerse sano, no importa cuánto intente protegerse de cosas no deseadas, a los ojos de su esposa, él siempre es. Somos personas débiles que necesitan ser cuidado y protegido. Esto hace que Drew se sienta impotente. No puede cambiar los sentimientos de su esposa. No podía cambiar la preocupación en su corazón cada vez que estaba un poco cansado o tenía signos inusuales de salud.